Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que abrimos en la 94.5 en Radio USACH y en Santiago Televisión para hablar de salud, de medicina, de bienestar, de prevención de enfermedades y también del tratamiento de distintas patologías y también, por supuesto, para hablar sobre la pandemia y los distintos aspectos que tienen que ver con el coronavirus. Hoy en particular vamos a estar conversando sobre la inteligencia artificial, cómo se está implementando en el ámbito de la salud para ayudar al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Hoy día vamos a estar hablando entonces sobre salud y tecnología, es lo que vamos a estar abordando en el programa de hoy. También vamos a estar conversando sobre el síndrome premenstrual, cómo abordar los distintos cambios que ocurren en la mujer durante su ciclo menstrual. Hay quienes ven un aumento, por ejemplo, en los dolores de cabeza en este periodo, algunos cambios en el estado de ánimo, también alguna baja de energía. De todo ello, de todos los síntomas que tienen que ver con el síndrome premenstrual, vamos a estar conversando hoy día en el programa. Quiero recordarles además que estamos en Santiago Televisión, estamos en santiagotelevisión.cl, estamos en radiosach.cl y también estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual, somos @radiosach y @santiago.tv, Santiago, como siempre les digo, abreviado, en particular en YouTube, porque ahí van a encontrar todos los capítulos que hemos hecho a lo largo de esta temporada de Consulta 94.5. Además tenemos la aplicación de Radio USACH, donde ustedes también nos pueden escuchar Radio USACH y además pueden ver la señal de Santiago Televisión, que está también en la señal digital abierta en el canal 50.1. Y recuerden que si quieren enviarnos sus consultas, sus preguntas para nuestros entrevistados y entrevistadas durante el programa, lo pueden hacer al WhatsApp de Radio USACH, que es, tomen nota, el +569 8881 5017, +569 8881 5017, y ahí también nos pueden dejar sus mensajes y sus preguntas. Y de esta forma, entonces, habiendo dado todas las coordenadas para que se sumen a esta Consulta 94.5, nos separamos 2 segundos, 2 minutos y ya volvemos, abrimos esta Consulta 94.5. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Seguimos haciendo Consulta 94.5 y hablando de salud y también de la tecnología en la salud, porque los usos de la inteligencia artificial son múltiples y el área de la salud ha sido uno de los ámbitos que se ha beneficiado con ella. La inteligencia artificial puede ayudar, por ejemplo, a mejorar la velocidad y la precisión de diagnóstico y detención de enfermedades. También puede facilitar la atención de los pacientes en hospitales, clínicas y consultorios. Además, puede reforzar la investigación en el ámbito de la salud, por ejemplo, para el desarrollo de medicamentos, y además puede facilitar el manejo de datos, en particular cuando ocurren brotes de enfermedades, como es el caso del mismo coronavirus. Para saber más de esto, ya tenemos en Consulta 94.5 a nuestro invitado, al doctor Sergio J. Armando, quien es radiólogo, es profesor de la USACH, también es académico de la Universidad de Chile, es jefe del servicio del Hospital Salvador y jefe de programa de radiología de la USACH en el Hospital Salvador, y con él queremos hablar entonces sobre los beneficios, las ventajas y también los desafíos que propone la inteligencia artificial en el área de la salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esto es súper apasionante hablar de esto para los que nos dedicamos todos los días a la medicina y trabajamos con tecnología. Ya no somos computines desde chicos, la gran mayoría de los radiólogos. Así que les agradezco la oportunidad de conversar.
De todas maneras, gracias por estar acá con nosotros y nosotras, y comencemos por algo súper básico que yo creo que es importante desmenuzar y definir qué es la inteligencia artificial, porque no todo lo que tiene que ver con tecnología es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es, doctor, la Exacto. inteligencia artificial? Exacto, tú lo dijiste muy bien al principio de la presentación, porque quizás nosotros asumimos que la inteligencia artificial es Terminator que viene del futuro y nos viene a sacar la mugre y tenemos como ese concepto y nos puede dar quizás un poco de susto, pero la verdad que la inteligencia artificial, el concepto aparece a mediados del siglo XX, o sea, es algo que viene hace mucho tiempo, Ya. no es algo de ahora nomás, y es algo que quizás lo usamos todos los días y no nos damos cuenta. Está lejos de ser un reloj que nos despierta en la mañana, ya eso no es inteligencia artificial, ¿no es cierto? Son cosas mucho más básicas. Pero desde que nos impresionamos, de repente agarramos nuestro teléfono y antes de que estemos pidiéndole algo al teléfono, el teléfono ya nos muestra imágenes o vamos a comprar algo y nos dice, ¿sabe? Quizás te gustaría esto. Bueno, ahí estamos ocupando la inteligencia artificial. Como una definición más fome, la inteligencia artificial al final son datos, son algoritmos, ya que es matemática, que tratan de emular a lo que hacemos nosotros en el cerebro, se lo tratamos de aplicar a las computadoras. O sea, al final la inteligencia artificial es tratar de que las computadoras aprendan. No que nosotros le carguemos un simple software a la computadora y la computadora va a hacer lo que el software dijo. Yo me acuerdo cuando era muy chico, aquí me van a quizás entender lo de los años 80, el logo que uno en Atari, usted es muy joven, así que en Atari uno le decía a la tortuga qué es lo que tenía que hacer. Eso no es inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial es que nosotros le damos todos los datos que podemos a esa tortuga y la tortuga va a lograr tomar las decisiones que ella estime son mejores para llegar a un resultado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos desde que nacemos? Nosotros, nuestro cerebro empieza a acumular información y de chicos sabemos que si tocamos el fuego nos quemamos o si metemos los pies al agua nos mojamos. Bueno, eso tenemos que tratar de que una computadora lo aprenda, que empiece a analizar su entorno y pueda tomar sus propias decisiones. Por eso da mucho miedo el tema de la inteligencia artificial. Claro. Vuelvo a insistir, cuando uno no tiene el conocimiento, uno puede decir, chuta, pero le estoy dando tanto poder a esta computadora, quizás a dónde vamos a llegar. Ha traído siempre ese dilema desde filosófico hasta un poco ético. Sí, sin duda, y vamos a estar precisamente abordando aquello, pero ¿cuáles son ejemplos concretos, doctor, y Exacto. cotidianos que podemos ver el uso, la implementación de inteligencia artificial en la salud? ¿Dónde lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a la clínica, al hospital, al consultorio? ¿Lo vemos concretamente dónde? ¿Cuáles son unos ejemplos concretos? Exacto. Lo más concreto, uno es que quizás no nos vamos a dar ni cuenta en el minuto que se nos está aplicando la inteligencia artificial en el área de la salud, como tú bien me preguntas. Ejemplos muy claros. Imagínate que en 24 horas se generan alrededor de 4 millones de papers, de 4 millones de publicaciones en el área científica y biológica. 4 millones. Una persona normal nos demoraríamos aproximadamente 5 años en recopilar esa información. La inteligencia artificial que está tratando de hacer. Imagínate que yo pueda a una computadora, así como lo hacemos con Google, decirme, oye, dime, ¿cómo se trata? Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la apendicitis? Entonces, gracias a esta computadora que analizó todos estos datos, viene y me dice, ¿sabes qué? Según las últimas publicaciones, lo mejor es opérate. Hay que operarse la apendicitis. ¿Te fijas? No, ¿sabes qué? Ahora hemos descubierto que es mejor hacer esta otra cosa. O sea, partiendo por eso tan básico que los médicos hacemos toda la vida de estudiar, tratar de estar actualizados, una computadora con inteligencia artificial podría analizar todos estos datos y irme dando siempre la mejor opción para mi paciente. ¿En qué facilita esto? Obviamente vamos a atender mejor a nuestros pacientes, al hecho si sabemos cómo hay que operar la última tecnología, el último fármaco que hay que dar, como tú también muy bien lo mencionaste. Otra cosa, los médicos gastamos ¿Ya? alrededor de un 15 a un 45% de nuestro tiempo en anotaciones, en leer datos anteriores, en escribir en la ficha. Hoy en día se tipean las fichas, ¿no es cierto? Entre un Claro. 15 y un 45% del tiempo. Imagínate, si nosotros ese tiempo, en vez de estarlo escribiendo y no mirando a los ojos a nuestro paciente porque tenemos que estar tipeando, lo podríamos dedicar a concentrarnos en nuestro paciente, a conversar con él. O sea, ya estamos mejorando la atención en salud por el hecho de aplicar, insisto, inteligencia artificial en los datos clínicos, vuelvo a insistir, por poner un ejemplo. Algo más concreto de mi área, en radiología. ¿Ya? Como yo te lo comenté, la inteligencia artificial dentro de las imágenes lo que puede hacer es
captar una imagen, lo que es reconocer una imagen. Por ponerte un ejemplo muy concreto, imagínate que nosotros vemos un perro y sabemos que es un perro, ¿no es cierto? Porque obviamente tiene cola, tiene orejas, tiene patas. Claro. A la computadora le podemos decir, ¿sabe qué? Yo necesito que usted reconozca un nódulo pulmonar. Entonces le enseñamos a esa computadora a reconocer los nódulos pulmonares. Y más encima después yo le enseño a la computadora, mira, estos son los nódulos buenos y estos son los nódulos malos. Entonces yo como radiólogo, parte de mi trabajo es ver qué imágenes me orientan a malignidad, que puedan ser cáncer, y cuáles podrían no ser cáncer y ser un nódulo benigno. ¿Y qué pasa si yo tengo la ayuda de este computador, de esta inteligencia artificial, que me dice, doctor, ya analicé su examen, me muestra un informe y me dice, parece que tiene un nódulo benigno, un nódulo bueno? Yo veo la imagen, dado mi experiencia, obviamente uno viene, o la experiencia que tenga el médico que lo está analizando, y dice, sabes que sí, estoy de acuerdo con tu opinión, inteligencia artificial. Esto es un cáncer. Entonces, al final nos damos cuenta de que la inteligencia artificial no compite con el médico. No es que los médicos vayamos a desaparecer, sino que la inteligencia artificial nos ayuda quizás en algunas labores tediosas, en algunas labores que nos pueden quitar tiempo en estar concentrados en nuestro paciente, o en mi caso estar concentrado mirando un examen, y ya me da un anticipo, ya me está proponiendo una solución. Eso es quizás lo más concreto, vuelvo a insistir, en área de medicina, tanto en radiología como en dermatología. Imagínate que el computador puede mirar un lunar y decirte que el lunar es malo. ¿Te fijas por qué? Claro. Porque tú te sacas una foto con el iPhone, de marca, con el teléfono. Con el teléfono que sea. Sí, con el smartphone, y te sacas una foto, analizas esa característica y, dado a la inteligencia artificial que sabe de tantos datos, dice, sabes que esto me parece que es un lunar maligno. Va al dermatólogo, el dermatólogo analiza la imagen con la recomendación que le está haciendo la inteligencia artificial, y sí sabes que tiene razón, esto es un lunar maligno. Entonces, vuelvo a insistir, nuestros pacientes quizás no lo van a ver, porque el médico es el que trabaja directamente con la inteligencia artificial, pero sí, como médicos nos vamos a poder dedicar a hacer más medicina y menos labores tediosas como, insisto, contar nódulos o tener que estar metiendo datos en la ficha clínica o buscando antecedentes para atrás en este mar de información. Usted hablaba en un comienzo de esta conversación, hablaba de los papers, es decir, de los artículos científicos que los investigadores, los científicos, científicas, los médicos publican en revistas del área donde dicen hemos descubierto tal cosa o esto podría estar relacionado con esta otra patología o con este tratamiento, y toda esa información se publica y queda a disposición de médicos, de científicos, para que vayan avanzando en el conocimiento y puedan ir aplicando tratamientos o puedan ir cambiando fórmulas en que actualmente se diagnostican o se tratan las enfermedades, ¿verdad? Ahora, doctor, usted hablaba de que los computadores o las máquinas aprenden y ustedes, los médicos, los investigadores, les van enseñando, pero cuando uno va aprendiendo, uno ser humano también se equivoca. Entonces, ¿cuál es también ahí la confianza que podemos tener, el margen de error que tiene la inteligencia artificial cuando es aplicada y que realmente nos diga, ok, podemos confiar en la información que nos está proporcionando este sistema que está aplicando inteligencia artificial? Excelente pregunta, porque es tal cual como tú lo dices, porque incluso estos millones de papers que hablábamos que aparecen diariamente, muchos de ellos no tienen ninguna validez no quiero ofender a quien quizás esté publicando algo no muy válido, pero muchos de ellos no tienen tal relevancia o impacto como nosotros decimos en las distintas revistas. Claro. Por lo tanto, imagínate ya con el solo hecho de que esta inteligencia artificial me separe lo bueno de lo malo, ya es un gran aporte. Pero podemos confiar en eso, podemos confiar que me está separando lo bueno de lo malo, que va a tu pregunta. La respuesta, lamentablemente, es media ambigua. ¿En qué sentido? En que la misma inteligencia artificial hoy en día, la gran mayoría de sus subcampos están aplicados a la medicina, están siendo investigados. O sea, las mismas aplicaciones que hay en radiología están siendo validadas. Por poner un ejemplo, te quiero poner un ejemplo muy particular. Nosotros en el Hospital Salvador estamos actualmente desarrollando inteligencia artificial para detectar líquido libre en los pulmones. ¿Ya? Se llama derrame pleural. Obviamente, quien tiene líquido libre en los pulmones está más enfermo de quien no lo tiene, por ponerte un ejemplo, o sería con signo de alarma. ¿Pero podemos confiar en eso? Bueno, ahí pasamos los humanos a nuestra labor de validación.
Entonces, todo lo que esté hoy en día siendo utilizado y que ya tenga alguna aprobación, como ya yo creo que la gran mayoría de nosotros maneja el concepto de que está aprobado por la FDA, porque lo vemos todos los días en la tele, por el tema de las vacunas, cuando ya está aprobado quiere decir que ha pasado por muchos procesos de validación y que el médico dice, ¿sabes que la inteligencia artificial me dice con un 99% de certeza, vuelvo a ser majadero, este nódulo es malo? Entonces yo ya puedo confiar en esa inteligencia artificial porque está validada. Pero la gran mayoría de los campos que se están desarrollando, vuelvo a insistir, están siendo investigados. Si es que ya está aplicado a mi paciente, hay que decirle a los pacientes que tengan confianza, dado que los médicos no podemos utilizar nada que no esté validado, nada que no esté certificado, acreditado, para ser, insisto, aplicado en nuestros pacientes. Así que hay que tener mucha confianza en eso, sobre todo clínicas y hospitales. Nosotros no podemos, no, mira, yo ya desarrollé inteligencia artificial en el Hospital Salvador, así que la estoy aplicando y ni veo los exámenes, me tapo los ojos y aprieto el botón. Eso no existe, eso no existe. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Sergio Hott, radiólogo de la USACH, a propósito de la aplicación de la inteligencia artificial en el área de la salud y de los beneficios y desafíos que también está imponiendo a quienes se dedican, al personal de salud, a los doctores, a los médicos, a las enfermeras que se dedican al trabajo en el área de la salud. Osvaldo, doctor, nos pregunta y dice que uno de los aspectos que le preocupan, y yo creo que esta preocupación es válida para todo el mundo, ¿no? Le preocupa que el uso de la inteligencia artificial provoque una disminución en los puestos de trabajo de quienes hoy trabajan en el área de la salud o que disminuyan sus sueldos, por ejemplo, porque claro, uno podría pensar, llegará el punto en que quienes trabajan en salud finalmente se transformen en ejecutores o manejadores de máquinas, de computadores, y vaya poco a poco quedando de lado la parte humana de todo este proceso. ¿Qué podemos responder a la pregunta de Osvaldo? Bueno, Osvaldo tiene toda la razón porque siempre ha sido el temor, incluso de nosotros los médicos que trabajamos directamente con la inteligencia artificial. En mi caso, como radiólogo, uno puede decir, chuta, entonces no van a necesitar radiólogos porque vamos a meter el CD del escáner y lo analiza la inteligencia artificial y me entrega un informe. Chao, radiólogo, ¿no es cierto? Claro. Créanme que desde ya el 2010, cuando esto explotó, ojo que explotó principalmente con el tema de las redes sociales. Perdón que me disperse, pero es un tema muy bonito lo que me estás preguntando, así que con las redes sociales, porque empiezan a aparecer los millones de datos con las redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Alrededor de todo el mundo. Y aparece este concepto de Big Data. Entonces, es tanta la información que tenemos, vuelvo a insistir, que como muy bien dice Osvaldo, podríamos reemplazar a un doctor y dejar a Watson, que es un programa de IBM, que es como el más conocido. Pero no, ¿sabes qué? Obviamente va a haber que acostumbrarse a este nuevo desafío. Obviamente van a generarse quizás nuevos cargos. Pensemos en ese sentido, en que, como también, insisto, muy bien lo plantea Osvaldo, vamos a tener que tener una persona encargada de nuestro Watson en el hospital. Va a haber alguien que está manejando esa computadora, que la mantiene bien actualizada, pero yo igual voy a necesitar de atender a mi paciente con mi tecnólogo médico, con mi enfermero, con mi TENS, porque vuelvo a insistir, yo estoy reemplazando labores, creo que puedo usar el término tediosas, yo quiero reemplazar labores en que le quitan el de mi funcionario o de los médicos o de quien sea en el hospital para el paciente. Le voy a dar esas funciones a la inteligencia artificial. No pensemos en que vamos a ser reemplazados por las máquinas. Siempre también pongo un ejemplo a mis alumnos, quizá un ejemplo muy básico, pero imagínense un piloto, ¿ya? De auto o de avión, en que viene una simulación y la simulación dice que había que doblar para la izquierda, pero el piloto dobló para la derecha y salvó a todos sus pasajeros, ¿ya? Porque él dobló para la derecha y la computadora decía, no, pero tiene que doblar a la izquierda. Bueno, hay mucha cosa de intuición, hay mucha cosa de arte, sobre todo en todo lo que hacemos los humanos, que muchas veces no pueden ser explicadas o aplicadas o enseñadas incluso a las computadoras. Así que medicina no es la excepción, medicina tiene mucho de arte, ¿ya? Medicina es una de las pocas ciencias en que 2 más 2 puede ser 5, ¿ya? Porque, le duele la cabeza, le duele la guata, sí, pero pueden ser un montón de cosas, no es 4. Puede ser 5 también. Así que vuelvo a insistir, es muy buena la preocupación de Osvaldo, pero se van a generar nuevos cargos, vamos a ser reemplazados en algunas funciones, pero siempre tenemos que acordarnos de las cadenas de producción, lo que creó Ford hace mucho tiempo, Henry Ford, en que los ensamblajes de los autos, claro, muchos quizás empleados fueron reemplazados por estas cadenas, pero
necesitábamos de ellos para otras funciones que quizás eran más meticulosas, revisar cómo quedó el tornillo. Así que, insisto, va a ser parte de nuestra vida. Ahora, un desafío importante ahí también tiene que ver con la formación de los nuevos profesionales y la capacitación de los actuales profesionales y técnicos de la salud en esta área. Entonces, usted como académico de la USACH y experto, especialista en esta área, ¿qué se está haciendo en ese sentido para que quienes van ingresando al mundo laboral en la área de la salud y también quienes ya están trabajando en este ámbito estén preparados para ir asumiendo los cambios que impone el desarrollo de la tecnología y en particular de la inteligencia artificial? Muy buena pregunta, porque sabes que por este mismo motivo me empecé a actualizar un poco, y hay una publicación en que se le hace una encuesta a los alumnos de pregrado ya en España. ¿Ya? Y ellos mismos dicen que esto es parte ellos están viendo que es parte de la medicina hoy en día, ya nadie se lo cuestiona, y que esto debiera ser enseñado en pregrado. O sea que nosotros en pregrado, antes de ser médicos, ya debiéramos tener conocimientos de la inteligencia artificial. Es como telemedicina. Antes a nadie se le ocurría, pero telemedicina, ¿cómo vamos a hacer medicina a distancia? ¿De qué están hablando? Hoy en día la telemedicina tiene que ser enseñada en pregrado porque va a ser parte del quehacer médico. Esta pandemia ya nos enseñó que eso llegó para quedarse. Así que, tal cual como tú lo mencionas, esto debiera enseñarse en pregrado. Nosotros como docentes estamos obviamente tratando de introducir el concepto. Yo hoy día tengo una clase, termino la entrevista y tengo una clase, y obviamente les voy a hablar a mis alumnos de esta entrevista. Y es algo que, vuelvo a insistir, nosotros los docentes y quienes estamos relacionados directamente con medicina tenemos que plasmarlo en nuestros alumnos. Esto no es algo del súper especialista, esto es algo de... Yo también siempre me quedó algo muy grabado, aunque quizá a algunos les gusta o a algunos no, pero la inteligencia artificial no va a reemplazar al médico, no va a reemplazar al profesional, sino que el profesional que utilice inteligencia artificial, lo más probable es que reemplace al que no la utilice. ¿Ya? Eso va a pasar, nos guste o no nos guste. Perfecto. Entonces el desafío es seguir integrando estos conocimientos en las nuevas generaciones de médicos, de técnicos, de asistentes en el área de la salud, para que también yo creo que todos vamos perdiendo miedo, el paciente, pero también quienes trabajan y quienes atienden pacientes vamos perdiendo miedo a la tecnología, porque suele suceder que muchos nos paralizamos ante esto y más bien tenemos que poco a poco irlo integrando. Y me imagino, doctor, que uno no necesita ser un genio con Putin en el área de la salud en este caso para empezar a implementar esto. Así que le queremos agradecer, doctor, por habernos explicado con peras y manzanas lo que está pasando con la inteligencia artificial en el área de la salud, y sin duda lo vamos a estar invitando nuevamente al programa. Que tenga un bonito día. Muchas gracias, un abrazo grande, muchas gracias por la oportunidad. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Era el doctor Sergio J. Armando, radiólogo, profesor de la USACH, también académico de la Universidad de Chile, jefe del servicio del Hospital Salvador y jefe de programa de radiología de la USACH en el Hospital Salvador, hablando entonces de un área que cada vez está más agarrando más éxito y también implementación en el área de la salud. Y nosotros y nosotras hacemos una pausa en la conversación y ya volvemos con más Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa, información relevante para la consulta 94.5. Y nosotros y nosotras seguimos haciendo Consulta 94.5. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales. Somos @RadioUSACH y @Santiago.tv. Santiago abreviado, eso sí, para que nos encuentren, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. En particular les hago énfasis que estamos en YouTube, en el @Santiago.tv, porque ahí están todos los capítulos de esta temporada de Consulta 94.5 para que ustedes los puedan revisar y además los puedan compartir. Recordarles también que estamos en Spotify. Este programa lo pueden encontrar ahí en las plataformas de podcast como Spotify por su nombre, Consulta 94.5, y ahí también pueden compartirlo y revisar los programas anteriores. Y seguimos hablando de salud, de medicina, porque el tabaco, el alcohol y ambas sustancias combinadas son factores de riesgo cruciales para el desarrollo del llamado cáncer de cabeza y
cuello. Sin embargo, en los últimos 20 años, el virus papiloma humano se ha posicionado también entre las causas más comunes debido a la práctica del sexo oral sin protección. De ahí que los expertos entonces estén haciendo un fuerte llamado a poner atención a esta patología, al cáncer de cabeza y cuello y a las formas de prevenirla. ¿De qué se trata esto? Iván Rimasa nos cuenta más. Las estimaciones sugieren que en 2020 se registraron un poco más de 800 nuevos casos de cáncer de cabeza y cuello en Chile. Este tipo de cáncer es el sexto más frecuente, ya que incluye a todos los cánceres que se originan entre la base del cráneo y las clavículas. Marcelo Veloso, presidente de la Sociedad de Cirugía de Cabeza y Cuello y Plástica Maxilofacial, detalla los principales factores de riesgo de esta enfermedad. El principal factor asociado es el tabaco, ya sea en cualquiera de sus formas de consumo. En esto se incluyen los cigarros, el humo por la pipa, digamos, y también cualquier tipo de cigarros, mentolados, con filtro, sin filtro, autofabricados. También el tabaco masticado está asociado a un mayor riesgo. De hecho, se dice que es el principal factor de riesgo en primero, segundo y tercer lugar el tabaco. Luego está el alcohol en exceso. A estos factores de riesgo se suma el virus de papiloma humano, que se ha posicionado como la tercera causa dentro de los cánceres de cabeza y cuello. Lo advierte el mismo especialista. Y un virus que está en la zona genital, que llega a la cavidad oral por transmisión directa a través de sexo oral, en el fondo desprotegido, que produce que este virus genere una infección que muchas veces es asintomática en la zona de la orofaringe. Esto estamos hablando de la parte de atrás de la cavidad oral, donde está la amígdala, la faringe. Y en esa zona puede quedar este virus, como dije, incorporado al DNA de la célula y en relación a determinados estímulos activarse y producir este tipo de tumores. Los síntomas de los cánceres de cabeza y cuello suelen comenzar con úlceras en las cavidades orales. Estas heridas crecen y no cicatrizan, así lo explica el doctor Marcelo Veloso. Una lesión que dure más de 2 semanas y no tienda a cicatrizar, hay que sospechar. También la aparición de placas, ya sea blanquecinas o rojizas en la cavidad oral, que no salen fácilmente con el cepillado, también son motivo de alarma. La aparición de algún nódulo o alguna masa en la región del cuello, de aparición súbita, repentina, que empieza a crecer, también es motivo de consulta. Para prevenir el desarrollo de este tipo de cáncer, los especialistas insisten en que es clave dejar de fumar, moderar el consumo de alcohol, usar preservativos ante cualquier tipo de relación sexual para evitar contraer el papiloma humano, a lo que también se suma la vacunación contra este virus. La información es salud. En la consulta 94.5 conocemos los síntomas y el tratamiento de diversas patologías. Seguimos haciendo Consulta 94.5 y hoy queremos conversar sobre el síndrome premenstrual. Se trata de una serie de síntomas físicos, psicológicos que se mantienen o se manifiestan de distintas maneras en las mujeres y que comienzan durante la segunda mitad del ciclo menstrual, es decir, 14 o más días después del primer día del último ciclo menstrual. Vamos a estar especificando aquello también. En la mayoría de las mujeres, estos síntomas desaparecen entre 1 y 2 días después de que comienza el periodo menstrual. El llamado síndrome premenstrual puede incluir hinchazón, dolores de cabeza, molestias en las mamas, dolor abdominal, también dolor en la espalda baja, fatiga, cansancio intenso, acné, cambios en el deseo sexual y variaciones de peso, también cambios en la digestión, en el estado de ánimo y también en la ansiedad. Muchas sentimos más ansiedad por comer cosas dulces, algunas otras sentimos sensación de miedo, de tristeza, de desesperanza, dificultad para concentrarnos. Son una serie de síntomas que van cambiando de mujer en mujer, que no todas les ocurre y por eso hoy día queremos abordar este aspecto, este tema. La Clínica Mayo, por ejemplo, en Estados Unidos estima que 3 de cada 4 mujeres que menstruan han experimentado alguna manifestación del síndrome premenstrual y hoy día queremos conversar de ello con Marcela Puentes, matrona, especialista en ginecología, directora de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales de la UDP, también es magíster en género y cultura latinoamericana de la Universidad de Chile y diplomada en sexualidad humana. Muchas gracias, Marcela, por estar con nosotros y nosotras en Consulta 94.5. Bienvenida al programa.
Muchas gracias a ti, muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar con nosotros y empecemos con lo básico, lo general, entender qué pasa en nuestro cuerpo de mujeres cuando estamos en este periodo de premenstrual y que es donde se manifiestan todos estos síntomas asociados al síndrome premenstrual. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo y qué puede causar este cambio o estos cambios que vemos en este periodo del ciclo menstrual? Bueno, el ciclo menstrual se forma por dos grandes fases. La primera fase es la fase como proliferativa, si no lo miráramos desde el punto de vista del endometrio. También ahí coexiste la fase folicular, donde empieza a crecer el folículo. Esto ocurre exclusivamente en mujeres que no tienen ningún uso de anticonceptivos anovulatorios. El ciclo menstrual funciona de manera como natural desde que iniciamos nuestra primera menarquia hasta que termina la menopausia. Entonces, cuando hablamos de este periodo, al dividir el periodo menstrual o el ciclo menstrual en estas dos fases, que la primera fase es la fase como proliferativa o de folicular, el folículo crece, que es tan dentro del ovario. Nosotros nacemos con alrededor de 2 millones de folículos, que son los óvulos que uno dice que van creciendo, y una vez cada mes, cuando no usamos anticonceptivos, van creciendo estos folículos y van produciendo hormonas. La primera fase del ciclo está predominantemente dominada por los estrógenos. Cuando nosotros ovulamos, que es un grupo importante de mujeres que ovulan, no todos los meses ovulamos, se rompe el folículo y cambia estructuralmente de ahí los 14 días a una fase que se llama fase secretora, que es predominantemente donde hay estrógenos, pero también empieza a funcionar la progesterona. Estas dos hormonas funcionan todo el tiempo que dure vivo el cuerpo lúteo, que es lo que queda de folículo en nuestro ovario. Y este cuerpo lúteo lo que intenta hacer es mantener estable el endometrio para que en caso que nosotros tengamos una relación sexual que pueda haber una fecundación, exista la posibilidad de la fecundación y después la implantación del blastocisto en el endometrio. Cuando esto no ocurre y cuando no hay una fecundación de por medio, el cuerpo lúteo se degenera, o sea, se muere. Y al morir el cuerpo lúteo bajan todas las hormonas, bajan bruscamente los estrógenos, bruscamente la progesterona. Y eso hace que se empiece como a descamar el endometrio, que es esta capa como que está por dentro del útero y que se escama de manera periódica mes a mes. Cuando esto ocurre, además de las bajas de hormonas, empieza una contracción del útero para eliminar este residuo de endometrio que está constituido por sangre, un poco de tejidos propios del endometrio, etcétera, agua, y nosotros eliminamos esto como menstruación. La eliminación de la menstruación provoca a nivel del útero mismo contracciones musculares que provocan isquemia, que además de todo tironean o traccionan los ligamentos que hacen sujeción en el útero. Por eso también nosotros tenemos normalmente dolores a nivel del pubis, puede estar cercano al sacro, en las caderas, y esto hace que nosotros tengamos también cambios a nivel de toda la zona como gastrointestinal. Entonces tenemos que pensar que el útero está entre medio, por delante está la vejiga, por delante está el recto, por lo tanto cualquier actividad en los ligamentos que lo sostienen y lo sujetan puede provocar molestias en cualquiera de estos órganos, sobre todo en la parte como intestinal, porque tú dices, y está muy bien, que muchas mujeres tienen un poco más de meteorismo en ese tiempo, como que, y el dolor hace que uno se sienta más hinchada, ¿no es cierto? Sí. Sí. Sí, entonces son muchos cambios los que, como usted nos estaba detallando, que no solo ocurren en el útero o no solo los sentimos en la zona del útero, sino que también en la espalda, en el estómago, como usted nos decía. Ahora, ¿cómo saber si lo que nos está pasando corresponde al síndrome premenstrual? Es decir, a esta serie de síntomas que pueden variar mucho de mujer en mujer, que a mí me puede pasar una cosa, pero a mi amiga le puede pasar otra y a otra amiga no le puede pasar nada. Entonces, ¿cómo saber? Por ahí leía
que es bueno ir anotando a lo largo del mes cuando nos sentimos distintas, tanto física como psicológicamente, e ir analizando si realmente esos síntomas calzan con este periodo previo a la menstruación. ¿Qué nos recomienda usted para detectar efectivamente que lo que nos está pasando en cierto periodo del mes tiene que ver quizás con estos cambios hormonales? Mira, yo creo que es súper importante que durante nuestra educación como mujeres en el colegio, que debería haber educación sexual integral, uno pudiera primero hablar del tema. Es un tema Claro, bastante tabú, entonces en general las mujeres, todas sus molestias, no son capaces de expresarla, no tienen un espacio para expresarla de manera libre, por lo tanto, al estar en un entorno en donde yo no puedo expresar, también siento que no hay un apoyo del entorno, de la misma familia, que comprenda estos periodos que nosotros pasamos. Se habla que podría llegar hasta el 70% de las mujeres entre la menarquia, 12, 13 años, hasta más o menos los 26 años, que puedan tener algún tipo de estas molestias. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta y ir anotando, por ejemplo, cuánto dura mi menstruación, cuándo inicia, qué características tiene, cuándo termina, en qué momento del mes, por ejemplo, sufro más molestia, si hay alguna asociación directa como con algún episodio, porque también a nosotros las mujeres nos han enseñado culturalmente que somos seres súper hormonales, pero los seres humanos somos seres sociales, seres que tienen voluntad, que tienen cognición, que tienen también fluctuaciones normales del ánimo. Cuando uno empieza a decir, mira, ¿sabe que esto está directamente asociado al síndrome premenstrual? Es cuando normalmente estas molestias asociadas van a mermar mi calidad de vida. O sea, una mujer que está con dolor durante 5 días del mes, un dolor invalidante que le provoque náuseas, vómitos, dolor de cabeza, es una mujer que evidentemente no va a poder tener una vida tranquila. Y si yo tengo claro. dolor, no me voy a sentir bien, ni psíquica ni físicamente, ¿te fijas? Para mí importante es eso, darse cuenta que el dolor nos hace mucho más vulnerables, nos hace mucho más como con la necesidad de cuidado, de tranquilidad, y eso es necesario como validarlo también. Perfecto. Y ahora, ¿cómo lo hacemos, por ejemplo, para prepararnos si sabemos que cuando se acerca nuestro periodo menstrual, cuando menstruamos y nos vamos acercando esos días, nuestro cuerpo va cambiando y nuestro estado de ánimo también va cambiando? ¿Cómo nos preparamos, Marcela, para enfrentar esos días? Y también lo que a uno generalmente le dice el ginecólogo, la ginecóloga, 7 días antes o varios días antes de que usted sabe que le van a venir todos estos achaques, empiece a tomar todas estas pastillas que se ofrecen en el mercado para disminuir esos malestares. Y uno dice, pero ¿cómo voy a estar tomando 5 días antes tanta pastilla si ya tomo todas estas otras pastillas para todas estas otras cosas? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder enfrentar ese periodo? Mira, cuando una mujer te revela o te cuenta en consulta que tiene dolor invalidante durante el mes, y que esto se mantiene en el tiempo, lo que mejor regula el ciclo y disminuye la cantidad de endometrio que uno hace que crezca y que además de todo la contracción muscular sea menor son los anticonceptivos hormonales combinados. ¿Te fijas? Ya, O sea, el uso de anticonceptivos hormonales combinados, francamente, va a regularizar los ciclos y va a disminuir la cuantía del sangrado y por ende también el dolor. Si uno no quiere usar anticonceptivos, porque no tiene ganas, porque no está dentro de mis parámetros de salud, lo que tú puedes hacer es, días previos, ¿no es cierto?, estar consciente, ocupar, por ejemplo, ahí aparecían guateros calientes, sirve mucho los guateros de semilla, ¿no es cierto?, que puedan ponerse en el bajo vientre y también en la espalda, a nivel de la espalda baja, a nivel del sacro. Tomar aguas que ayudan, que mejoran un poco, como que quitan ese frío, esa sensación como de malestar, aguas de manzanilla, las aguas de la abuelita, de claro. manzanilla, ¿no es cierto?, de cedrón, de orégano que usan las mamás.
si no quisieran tomar un analgésico, pero un analgésico funciona mucho mejor mientras inicia el periodo del dolor. Cuando el dolor se instaura y es un dolor insoportable, la cantidad de medicamentos que yo tengo que tomar para disminuir esta inflamación, que es una inflamación ya importante, van a ser muchas más altas las dosis. Por eso se recomienda cuando 2 días antes cuando yo empiece a sentir alguna molestia, rápidamente puedo usar ácido mefenámico, ibuprofeno, ketoprofeno, lo que yo pueda tener en mi casa Botiquín. para disminuir Sí. el dolor. Perfecto. Ahora, nos pregunta Rosario, dice que por mucho tiempo pensó que su ansiedad, su nerviosismo y sus migrañas eran parte de su personalidad, pero que hace poco empezó a ponerle atención a cuándo durante el mes se siente más ansiosa o más triste y que coincide con la segunda semana del mes, es decir, no coincide necesariamente con su menstruación. ¿Hay forma de saber, dice Rosario, quizás algún examen, si los cambios que sufre son producto del síndrome premenstrual o es parte de su forma de ser? Y aquí aprovecho de preguntarle, Marcela, ¿cómo empezamos a abordar estos temas también a cambiar la forma en que nosotros describimos esto y en que los hombres muchas veces se refieren a los que nos pasa durante el mes, que dice, anda con la regla. Entonces, ¿por qué? Porque uno anda quizás más ansiosa, anda más triste o anda menos tolerante. Entonces, aquí hay 2 preguntas. La de Rosario, de cómo saber si hay algún examen que permita definir si es un síndrome premenstrual lo que a ella le está pasando y a sus cambios en el estado de ánimo, y cómo cambiamos nosotros también la forma en que hablamos de esto en nuestra familia. En relación a la pregunta de Rosario, creo que cuando uno tiene un síntoma asociado que se permanece en el tiempo, tenemos que buscar al mejor especialista que nos pueda explicar qué es lo que nos está ocurriendo. Si ella sufre de migrañas o cefalea, debería consultar a un neurólogo para ver si esto tiene una historia familiar, por ejemplo, de migraña. Un hermano, una madre, un padre que es migrañoso va a dar más probabilidad que sus hijos, hijas e hijas puedan tener tipos de migraña. También darnos cuenta que normalmente las migrañas que están asociadas al ciclo menstrual es cuando bajan los niveles estrogénicos y están más ligadas a los días cercanos a la menstruación. O sea, esta migraña podría estar ocurriendo como muchas de las personas que nos pasa, porque, por ejemplo, yo soy migrañosa e indistintamente la fecha del mes, a veces hay tensiones en el cuello que nos provocan migraña, a veces hay alimentos que nos provocan la migraña. Entonces, yo recomiendo a Rosario que consulte a un neurólogo porque un dolor de cabeza, una migraña, una cefalea, necesita de un especialista que pueda catalogarlo. No existe un examen que yo pueda decir, mira, sabes que estos niveles van a provocarte la migraña durante el ciclo menstrual. No hay espacio para poder saber eso. Pero sí es importante derivarlo a una persona que es especialista. Y lo que dices tú es súper real, o sea, estamos en una sociedad donde la menstruación, donde el ciclo de las mujeres, incluso donde las mujeres no tenemos un espacio de valor. Y el espacio de valor tiene que surgir desde la educación, desde empezar a hablar estas temáticas con naturalidad desde los hogares, ¿no es cierto?, en donde la mujer pueda decir abiertamente las necesidades que tienen estos días y que exista un otro, una otra que pueda cuidarla, protegerla en esos momentos de mayor vulnerabilidad. Como decías tú, no todas las mujeres tienen alteraciones y molestias durante el ciclo menstrual y siempre también se nos asocia al ser cíclicas, como que tuviéramos estados de ánimo muy variables. Yo me pregunto y le preguntaría a los hombres si todos los días se despiertan de la misma manera y también preguntarnos eso mismo. ¿Todos los días me despierto contento? ¿Todos los días tengo ganas de amar al mundo? ¿O hay días que lo rompería todo? Entonces también es darnos cuenta que hombres y mujeres también tenemos periodos y ciclos que van a depender de cuánta pega tengo, de cómo estoy llevando mi relación en mi casa, con mi pareja, si tengo o no tengo, cómo funcionando el mundo. Que no solo somos hormonas y que no solo las mujeres lloramos
por nuestras hormonas, sino porque nos han enseñado de que la única forma de existir es a través de la sensibilidad, de la empatía, y nos han quitado la posibilidad de hablar desde la rabia, Claro. desde el enojo, ¿no es cierto? Entonces, cuando las mujeres no tenemos el espacio para mostrar este otro tipo de sensaciones y sentimientos, caemos en esta sensación de pena, angustia, de vacío, ¿te fijas? Entonces yo creo que aquí hay Sin un duda. cambio cultural que tenemos que hacer. Y también quizás de alguna manera acoger la idea de que durante cierto periodo del mes vamos a ser menos productiva, vamos a rendir menos, porque también estamos en un sistema en que a pesar de que nos ocurren todas estas cosas que muchas veces son invalidantes, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir cuidando a los niños, tenemos que seguir preocupándonos del colegio, tenemos que seguir ocupándonos del trabajo y las labores propias de nuestros empleadores. Entonces también ahí hay una aproximación que tenemos que de pronto como sociedad ir cambiando, ¿no, Marcela? ¿Cómo podemos afrontar el hecho que tenemos que seguir siendo Mm. productivas? Sí, lo que pasa es que además de todo hay una falacia en torno a la producción. O sea, nosotros somos de los Claro, países en Latinoamérica que tenemos más horas de trabajo, pero nuestra producción de horas de trabajo no es la más eficiente. Entonces también darnos cuenta que durante periodos del mes vamos a ser más eficientes, y si yo estoy con dolor voy a estar menos eficiente. Le pregunto a un varón si tiene un dolor de cabeza, una migraña con aura que lo anula, va a producir de la misma manera. O sea, cualquier persona, mujer, varón, que estemos en un periodo donde no nos sintamos bien, donde sintamos que nuestro organismo está debilitado, está cansado, tiene alguna molestia, no vamos a producir de la misma manera. Y bueno, llegará el momento donde tendremos que ponernos al día, pero acá no somos máquinas, somos seres pensantes, seres que tenemos procesos biológicos que también están involucrados en nuestro quehacer. Lo que pasa es que a las claro. mujeres se nos da menos ese espacio. Los hombres culturalmente cuando salen del hogar se olvidan de lo que ocurre en el hogar. En cambio las mujeres culturalmente seguimos estando conectadas al cuidado. Entonces una mujer que hace múltiples funciones, que su cerebro es igual que el hombre tiene las mismas capacidades para ser multifuncional, pero no lo es porque en esta cultura es como difícil que ellos tomen esta posición. Las mujeres obviamente se sienten, mira, en un periodo donde estoy cansada, tengo dolor, además de todo tengo un cerro de Claro, obligaciones y de que trabajo que cumplir, hace que esto me agobie. Entonces, ¿qué es sin primero, el duda. huevo o la gallina? O sea, ¿es el primero el síndrome premenstrual o una sociedad que oprime y sigue poniendo a la mujer en labores del cuidado a pesar de que ha salido al mundo laboral y está haciendo múltiples funciones fuera del hogar? Entonces, ahí Sin duda, sin duda. hay que mirarlo. Hay mucho cuestionamiento, sí. Estamos conversando con Marcela Puentes, matrona, especialista en ginecología. Nos queda un minuto, pero quiero plantearle la pregunta de Carmen, que dice que sus menstruaciones son muy irregulares y dolorosas. Siempre ha pensado que es normal, debiese hacer algo para regularizar su ciclo. No le gusta tomar pastillas, dice, pero realmente, bueno, si el periodo es irregular, ¿qué podemos hacer? Y si son menstruaciones abundantes y dolorosas, además. Los periodos irregulares de las menstruaciones normalmente se asocian a ciclos anovulatorios. Aquí hay algo en el ovario que hace que esta mujer no termine de romper el ovario y expulsar este ovocito. O sea, las mujeres no alcanzan a ovular. Cuando nosotros no ovulamos, este folículo se queda dentro del ovario y sigue produciendo estrógenos, ¿ya? Ya, Los estrógenos son los que hacen que crezca el endometrio. Por lo tanto, cuando una mujer pasa un mes, 2 meses sin ovular, ese endometrio ya. crece un poco más, tampoco de manera excesiva, en algunos casos sí, pero crece un poco más de lo normal. Entonces cuando ella sangra, a lo mejor no sangra por una deprivación y porque ovuló, sino porque sangra porque creció el endometrio y se empezó a escamar irregularmente. Una mujer que tiene un ciclo irregular requiere de un estudio mayor. Yo Ya. la invito a Carmen a que consulte con su matrona en el consultorio o con el médico especialista o la médica especialista o el matrón para poder observar cuánto duran sus periodos y sus ciclos menstruales. Un ciclo menstrual no debería durar, que es desde el primer día que yo menstruo
hasta el día previo que me llegue la próxima menstruación, más de 35 días. Si yo me doy cuenta que pasa 40, 60, 90 días, lo más seguro es que tengamos algún problema para ovular. Y eso requiere de investigación, mirar si hay, por ejemplo, podría tener un síndrome ovario poliquístico, podrían haber problemas y alteraciones como la endometriosis, que requieren de más estudio, que solo conversando no me voy a dar cuenta, va a requerir una ecografía, ¿cierto? Exámenes de hormonas para ver cómo está funcionando todo esto. Entonces requiere de más cuidado. Yo a Carmen le diría consulta. Exacto, o sea, Carmen no tiene por qué estar sufriendo con sus menstruaciones irregulares, dolorosas o abundantes en algunos casos, sino que puede encontrar solución y mejorar la calidad de vida que tiene durante esos periodos del mes. Marcela Puentes, matrona especialista en ginecología, directora de la Escuela de Obstetricia y Neonatología de la Universidad Diego Portales, la UDP, además magíster en género y cultura latinoamericana de la Universidad de Chile, diplomada en sexualidad humana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Consulta 94.5 para hablar de los cambios que ocurren en nosotras las mujeres en nuestro ciclo menstrual y también este síndrome llamado síndrome premenstrual. Que tenga un bonito día. Muchas gracias. Chao, chao. Tú también. Un abrazo grande. Cuídense. Gracias. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. No se olviden, cada sábado estamos en Radio Sach y cada domingo a las 10 de la mañana en Santiago Televisión. Además, todos los programas quedan guardados en nuestro canal de YouTube @santiago.tv, Santiago abreviado, y además en Spotify. Ahí nos encuentran como Consulta 94.5. Agradecer al equipo técnico de Radio Sach y Santiago Televisión por la puesta al aire de este espacio dedicado a la salud y a la medicina. Que tengan un bonito día. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.